Hola, nosotros somos el grupo número 2. Vamos a explicar qué es erosión y socavación. Erosión se puede definir como el desgaste producido en la superficie de un cuerpo por el roce o frotamiento de otro. En este caso, los cuerpos serían el suelo o la superficie expuesta de suelo, y el otro cuerpo que realiza la fricción sería el flujo de aguas o de vientos. Para generar una erosión necesitamos una fuerza activa que tiene que ser mayor a la fuerza de cohesión del suelo. En este caso tenemos dos tipos de fuerza, que es la activa y la pasiva. La activa es la que produce clima, como es el viento, el cambio de temperatura, el agua, y las fuerzas pasivas, que ya son características del suelo. ¿Qué son las características del suelo? Morfología del suelo, cobertura del suelo y factores antropomórficos. La erosión tiene tres partes, que es la erosión, el transporte y la cimentación. La erosión se da cuando extrae partículas del suelo, el transporte, pues como su nombre lo dice, y la cimentación es la depositación de estas partículas en otra área. El primer tipo de erosión que tenemos es por viento, y esto se da cuando el viento tiene una cierta velocidad que genera una fricción bastante alta y puede desprender partículas del suelo. Por lo general se puede suspender limos y arcillas finas. Arenas finas y limos. La siguiente es la erosión por lluvia. La erosión por lluvia es cuando caen gotas de agua sobre el terreno y generan un esparcimiento del terreno en donde cae cada gota. Aquí podemos ver las ecuaciones para la velocidad de energía, si son necesarias. La erosión laminar, pues es cuando el suelo ya se encuentra saturado y la lluvia, en vez de ir penetrando el suelo, se empieza a mover sobre la superficie, y con este movimiento arrastra ciertas partículas del suelo expuesto. La erosión en surcos viene siendo también parte de la erosión por flujo laminar, la que acabamos de ver, pero esta es en concentraciones, es decir, que los flujos por escorrentía se concentran en ciertas zonas, ya sea por irregularidades del terreno o por cualquier otro motivo, y lo que genera es una erosión más fuerte, crea pequeños canales por donde va a seguir un flujo mayor el agua lluvia. Aquí vemos cómo se originan. Vemos que se pueden ser superficiales o subsuperficiales. Eso depende del tipo de suelo que se esté evaluando en la zona. Si es muy permeable, se puede crear los surcos de forma subsuperficial y generar pequeños túneles, los cuales a ir creciendo la erosión del terreno, pueden colapsar sobre sí mismos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de los surcos. Se pueden ver ya surcos bastante marcados, es decir que ya la erosión ha sido mayor a, a un simple aguacero. La erosión en cárcavas, pues bien, la erosión en cárcavas es uno de los tipos de erosiones más dañinas para elementos de construcción, para obras de construcción como lo son ferrocarriles y carreteras. Se considera que una cárcava recibe el nombre de cárcava cuando un surco tiene 30 centímetros de profundidad. Esta es, como ya se dijo, es un surco bastante grande, cual tiene su característica es que puede ir haciendo erosión en pendiente hacia arriba. Pues este también consta de unos taludes y un fondo. Perdón. Aquí vemos cómo se originan las cárcadas. Este es un corte longitudinal donde se puede ver que hay una pequeña erosión al principio, donde hay un desprendimiento de material que con el tiempo puede generar un tipo de escalonamiento. Estas caídas que generan los escalones pueden darle energía al flujo, lo cual quiere decir que mientras más altos sean sus escalones, pues más poder erosivo va a tener, la carga va a ser mucho más profunda. También se puede ver que en la caída de los saltos de las caídas hidráulicas se puede generar depositaciones de material, lo cual quiere decir que estos escalones pueden moverse. Como ya se dijo anteriormente, por lo general se sube, erosionan cabeza arriba, o sea, pendiente hacia arriba. Aquí vemos el crecimiento, esta también aplica para los surcos, en cómo se ve el crecimiento de una cárcava o un surco en la sección transversal. Las cárcavas crecen de una forma V, como son los surcos, y terminan siendo de una sección de forma de U por la erosión que generan. Aquí vemos un ejemplo de una cárcava, la cual se supone que era antiguamente una meseta, la cual fue erosionada hasta llegar a la forma que se encuentra originalmente. En la parte superior podemos ver las partes que conforman una cárcava.
Y por último, la erosión en masa. Pues la erosión en masa son desprendimientos de masa de suelo causado por el exceso de agua en el terreno y por efectos de fuerza de gravedad. Los más comunes que se pueden dar por estos dos factores es la repetición, flujo de tierra, flujo de lodos, flujo de detritos, flujo hiperconcentrados y avalanchas. Erosión se puede definir como el desgaste producido en la superficie de un cuerpo por el roce o frotamiento de otro. En este caso, los cuerpos serían el suelo o la superficie expuesta de suelo, y el otro cuerpo que realiza la fricción sería el flujo de aguas o de vientos. Para generar una erosión necesitamos una fuerza activa que tiene que ser mayor a la fuerza de cohesión del suelo. En este caso tenemos dos tipos de fuerza, que es la activa y la pasiva. La activa es la que produce el clima, como es el viento, el cambio de temperatura, el agua, y las fuerzas pasivas, que ya son características del suelo, que son las características del suelo, morfología del suelo, cobertura del suelo, entonces son antropomórficos. La erosión tiene tres partes, que es la erosión, el transporte y la sedimentación. La erosión se da cuando extrae partículas del suelo, el transporte, pues como su nombre lo dice, y la sedimentación es la depositación de estas partículas en otra área. El primer tipo de erosión que tenemos es por viento, y esto se da cuando el viento tiene una cierta velocidad que genera una fricción bastante alta y puede desprender partículas del suelo. Por lo general se puede suspender limos y arcillas finas, perdón, arenas finas y limos. La siguiente es la erosión por lluvia. La erosión por lluvia es cuando caen lluvias, gotas de agua sobre el terreno y generan un esparcimiento del terreno en donde cae cada gota. Aquí podemos ver las ecuaciones para la velocidad de energía, si son necesarias. La erosión, pues, es cuando el suelo ya se encuentra saturado y la lluvia, en vez de ir penetrando el suelo, se empieza a mover sobre la superficie, y con este movimiento arrastra ciertas partículas del suelo expuesto. La erosión en surcos viene siendo también parte de la erosión por flujo laminar, la que acabamos de ver, pero esta es en concentraciones. Es decir, que los flujos por escorrentía se concentran en ciertas zonas, ya sea por irregularidades del terreno o por cualquier otro motivo, y lo que genera es una erosión más fuerte, crea pequeños canales por donde va a seguir un flujo mayor el agua lluvia. Aquí vemos cómo se originan, vemos que se pueden ser superficiales o subsuperficiales, eso depende del tipo de suelo que se esté evaluando en la zona. Si es muy permeable, se puede crear los surcos de forma subsuperficial y generar pequeños túneles, los cuales a ir creciendo la erosión del terreno, pueden colapsar sobre sí mismos. Aquí tenemos los surcos, pueden ver ya surcos bastante marcados, es decir que ya la erosión ha sido mayor a, a un simple aguacero. La erosión en cárcavas, pues bien, la erosión en cárcavas es uno de los tipos de erosiones más dañinas para elementos de construcción, para obras de construcción como los ferrocarriles y carreteras. Se considera que una cárcava se recibe el nombre de cárcava cuando un surco tiene 30 centímetros de profundidad. Esta es, como ya se dijo, es un surco bastante grande, cual tiene su característica es que puede ir haciendo erosión pendiente hacia arriba. Pues este también consta de unos taludes y un fondo. Se originan las cárcadas. Este es un corte longitudinal donde se puede ver que hay una pequeña erosión al principio, donde hay un desprendimiento de material que con el tiempo puede generar un tipo de escalonamiento. Estas caídas que generan los escalones pueden darle energía al flujo, lo cual quiere decir que mientras más altos sean esos escalones, pues más poder erosivo va a tener, y la carga va a ser mucho más profunda. También se puede ver que en la caída de los saltos de las caídas hidráulicas se puede generar depositaciones de material, lo cual quiere decir que estos escalones pueden moverse. Como ya se dijo anteriormente, por lo general se sube erosión cabeza arriba, o sea, pendiente hacia arriba.
Vemos el crecimiento, esto también aplica para los surcos, cómo se ve el crecimiento de una cárcava o un surco en la sección transversal. Las cárcavas crecen de una forma V, como son los surcos, y terminan siendo de una sección de forma de U por la erosión que genera. Aquí vemos un ejemplo de una cárcava, la cual se supone que era antiguamente una meseta, la cual fue erosionada, salieron en la forma que se encuentra originalmente. En la parte superior podemos ver las partes que conforman una cárcava. Y por último, la erosión en masa. Pues la erosión en masa son desprendimientos de masa de suelo causado por el exceso de agua en el terreno y por efecto de fuerza de gravedad. Los más comunes que se pueden dar por estos dos factores es la repetición, flujo de tierra, flujo de lodos, flujo de detritos, flujo hiperconcentrados y avalanchas. Mi nombre es Nicolás Barbetti y yo les voy a hablar de socavación. Se denomina socavación a la excavación profunda causada por el agua, uno de los tipos de erosión hídrica. Puede deberse al embate de las olas contra un acantilado, a los remolinos de agua, especialmente allí donde se encuentran algún obstáculo a la corriente, y al roce con las márgenes de las corrientes que han sido desviadas por lechos sinuosos. En este último caso es más rápida en la primera fase de las avenidas. La socavación provoca el retroceso de las cascadas y de los acantilados que, al ser privados de apoyo en su base, se van desplomando progresivamente. También representa un papel esencial en la deformación y migración de meandros. Hay varios tipos de socavación. Puede ser socavación general o socavación localizada. La socavación general es un fenómeno de largo plazo que podríamos llamar natural. Se da en la parte alta de las cuencas hidrográficas, donde la pendiente de Tauweck es elevada. Como consecuencia, la velocidad del agua y la capacidad de arrastre de la corriente es elevada. En la medida que el flujo arrastra más material, el flujo alcanza rápidamente su capacidad de potencial de arrastre. El mismo es en función de la velocidad. En este punto ya no produce socavación. La sección, márgenes y fondos son estables. A medida que se avanza en el curso del río o arroyo, la pendiente disminuye. Consecuentemente, disminuye la velocidad y la corriente deposita el material que transportaba. El otro tipo de socavación es la socavación localizada. Los casos más típicos de socavación localizada son al pie de un talud, lo que podría provocar su derrumbe si no se toman medidas, alrededor de los pilares o debajo de la cimentación de la cabecera de un puente, pudiendo provocar la caída del mismo. Inmediatamente aguas abajo de un embalse. En efecto, el embalse retiene casi la totalidad del transporte sólido del río. Así, el agua que es descargada aguas abajo de la represa está casi totalmente libre de sedimentos, teniendo por lo tanto una capacidad de socavación considerable. Luego de conocer los tipos de erosión y socavación, se quiere implementar una estrategia para mitigar los riesgos que produce cada uno de estos efectos. Como primera medida, se tiene el control de erosión, en donde se implementa la revegetalización, que es básicamente incluir una capa vegetal sobre el suelo para incrementar la infiltración, trayendo consigo una protección física al suelo frente al impacto de la lluvia. Este método se aplica principalmente para disminuir la escorrentía superficial y consecuentemente disminuir la velocidad de arrastre de las partículas, teniendo en cuenta que dicha velocidad de arrastre es la interacción que hay entre cada uno de las partículas del suelo en contacto con el agua para distribuirse frente a todo el terreno. Asimismo, dicha revegetalización disminuye la capacidad erosiva del agua. Luego de conocer los controles para erosión, encontramos los controles para socavación. Uno de los principales métodos, y es el más común en nuestro país, debido a la cantidad de documentación que se tiene sobre el tema, es el recubrimiento del cauce. Es un mecanismo de control de socavación en pilas de puentes. Consiste en diferentes alternativas de enrocado en cuanto a tamaño, forma y masa para mejorar la flexibilidad del diseño. Adicionalmente, la profundidad de socavación debe reducirse considerablemente de tal manera que se pueda enrollar alrededor de la pila toda la capa de rocas o todo el enrocado o enrejado que debe utilizarse. En este caso se dice que tiene un ancho de 8 veces el ancho de la pila.
Las siguientes imágenes muestran uno de los ejemplos donde se aplica el enrocado y especifica de manera gráfica en qué parte de la pila debe estar. Seguidamente, otro método para control de socavación es la construcción de estructuras para manejar el flujo y disminuir la profundidad de socavación. En este caso, estas estructuras son llamadas las estructuras guía y sirven para la protección de estribos y puentes. Consisten en proteger el fondo de caída de agua bajo la estructura y da un revestimiento para que la zona no esté expuesta directamente a la socavación. Siguiendo con los métodos de control de socavación, se encuentra la construcción de cimentaciones profundas. En este caso, son cimentaciones que se construyen muy por debajo del nivel de la socavación esperada. Se utilizan principalmente cuando se trata de protección de cruces de oleoductos o cuando se está haciendo instalaciones de redes eléctricas en donde las torres de energía van enterradas cerca a los cauces de los ríos. En este caso, este tipo de control es uno de los más eficaces cuando no se trata de protección en puentes, sino para otros mecanismos, otras estructuras que se van afectadas por la influencia de las lluvias. Por último, se habla de una construcción de estructuras flexibles que permiten adaptarse directamente a la socavación. Uno de los ejemplos más claros sobre este tipo de control son los gaviones o el enrocado, que se ponen como control para infiltración y para retener el tipo de partículas que vengan cargadas en la velocidad de arrastre.